Yo puedo llevarlo. Ok, chévere. Carlos nos va a estar guiando con el tiempo. Igual traten de ser precavidos y pues llevar los test por si cualquier cosa. Y eso, me confirma logística cuando ya estemos listos para comenzar. Tama, XD. Bueno, vamos a seguir. Bueno, releo la moción. En caso de una eventual segunda vuelta entre Sánchez y Fujimori, esta casa considera que está en el interés de los peruanos la elección de Keiko Fujimori como presidente de la nación. Podemos comenzar con Luis, a su primera palabra. Hola. Ya. Solo quiero hacer tres disclaimers. Primero, que el dólar siempre en periodo de elecciones sube. Entonces, cualquier cosa que les diga Andrés Escudero es mentira. El dólar siempre sube en tiempos de inestabilidad política. Siempre. El segundo es que... ¿cuál es el segundo? Ah, ya, que soy muy antifujimorista y detesto a todo lo que tenga que ver con Fujimori. Entonces, nada de lo que voy a decir en mi discurso me representa, aunque igual es muy cierto. Ya, voy a empezar. Déjame pongo mi discurso para grabar. Ya, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Un millón de piezas de encuadre. A ver, en primer lugar, Perú llega a la coyuntura política actual con una crisis política muy instalada. En los últimos años en Perú ha habido una cadena de presidentes que no han terminado sus mandatos, destituciones, encarcelamientos, una desconfianza pública enorme hacia el sistema. Estas son las elecciones con más ausencia electoral que hemos tenido en el último tiempo. La elección de 2026 ocurre en un contexto de turbulencia institucional prolongadísima. Hemos tenido 8 presidentes desde 2018, o sea, uno cada año literalmente. Y la competencia está tan fragmentada que hay un récord de 35 candidaturas presidenciales distintas, o sea, un voto fragmentado brutal. Y ningún aspirante, ni siquiera Keiko Fujimori, tiene mayoría clara, por lo cual yo creo que, en primer lugar, la moción esta de intereses de los peruanos está un poquito tricky, pero igual, vamos a explicar, asumiendo que el interés de los peruanos es el bienestar en términos de las afecciones principales que tenemos como país, que son dos cosas en cuadra. Los daños más importantes del Perú no son abstractos, son dos cosas. En primer lugar, el riesgo y la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica del país. Y segundo, luchar contra la ola de inseguridad y crimen organizado que está afectando fuertemente al país. Hablemos en primer lugar sobre la inestabilidad política y el colapso de la gobernabilidad, que me parece una pieza importante de encuadre. El daño central del Perú contemporáneo es la imposibilidad de sostener estos gobiernos. Como he dicho, la política peruana es una puerta giratoria de presidentes, lo que hace que, por ejemplo, todas las políticas públicas en el último tiempo o han estado cooptadas para una élite necesaria, o la incapacidad de articularla, porque la discusión congresal en términos de no ponernos de acuerdo nunca por la fragmentación política que se tiene es significativamente amplia. Si el Estado no puede durar, no puede planificar. Si no puede planificar, no puede ejecutar. Y si no ejecuta, todas las cosas son retórica, pero no se materializa absolutamente nada. Lo importante, lo que estoy fremeando, es insistir en que el problema no es solo quién va a gobernar, sino que existe un marco institucional que le permita gobernar y materializar su política pública y gobernar más de unos meses, porque la crisis institucional de poner y de poner presidentes es lo que genera la inestabilidad macroeconómica, que hace que suba el dólar, que hace que, por ejemplo, no podamos acceder a préstamos o a distintos tipos de cosas. Segunda pieza de encuadre sobre el otro daño que advertimos que es importante, la seguridad ciudadana y el crimen organizado. En Perú hay una ola de criminalidad brutal. O sea, la corrupción, la violencia, el régimen de extorsiones, por ejemplo, las denuncias de, por ejemplo, asesinatos masivos en el gobierno. Hay estados de emergencia en Lima, en el Callao, en el norte del Perú. Y eso es importantísimo porque vinculamos seguridad con la capacidad de gobernar. Es decir, que estas políticas que prioriza Keiko Fujimori en defensa de, por ejemplo, los contextos de expansión criminal en el Brain, por ejemplo, en el norte del Perú, en Lima incluso, son primeros requisitos de un Estado que necesita para materializar y combatir estas cosas, coordinar, legislar, ejecutar sin tener bloqueos permanentes y por lo tanto es importante tener esta legitimidad democrática. Vamos a explicar por qué la tesis de gobernabilidad favorece a Keiko y no. En primer lugar, porque las políticas públicas pasan. Hemos tenido gobiernos de izquierda en los últimos años, como por ejemplo el caso de Pedro Castillo, en donde no se han llegado a materializar las políticas justamente
porque existe una fragmentación y una polarización brutal congresal entre una derecha y una suposición de algo que creemos que es izquierda cuando verdaderamente son políticas sociales y cosas así. El punto es que nadie en el Congreso, porque la mayoría está cooptada y la estructura congresal de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores sigue siendo más o menos la misma. Es decir que, por ejemplo, partidos como Renovación Popular, como Fuerza Popular, son de derecha, lo que implica que cualquier política que quiera en oposición crear Sánchez va a ser significativamente bloqueada. Para probar esto tengo el caso de Pedro Castillo. No se le permitió hacer absolutamente nada en su tiempo de mandato. A Sagasti tampoco. ¿Por qué? Porque las políticas de, por ejemplo, sociales están bloqueadas porque hay intereses contrapuestos respecto a, por ejemplo, los intereses particulares que defienden estos grupos de poder de derecha, como por ejemplo la minería ilegal, los monoxonios y los oligopolios que existen respecto a que cooptan el mercado, por ejemplo, agricultor, el mercado de producción y servicio de bienes y que prefieren importar porque mantienen estos intereses privados a flote. Esto es importantísimo porque esto ya está bloqueando cualquier línea de oposición respecto a materializar las políticas que existen en el Infostate. Pedro Sánchez Roberto Sánchez no tiene ninguna capacidad de articular suficiente masa congresal y masa en la Cámara de Diputados, porque la composición es mayoría de derecha, un grupo decisorio en números de centro y luego es un régimen poquitísimo de izquierda. Hay 6 senadores de izquierda nada más, lo que implica que no se puede hacer, en primer lugar, ya bloqueando cualquier cosa, porque solo se va a quedar en intención en oposiciones. Lo otro que quiero hacer son encuadrar cosas. O sea, este discurso es súper encuadrar porque los encuadres no pueden ser contradichos, porque son de la realidad de mi maldito país, carajo. Así que por favor, no mientan. Miren, voy a simetrizar la corrupción. Roberto Sánchez no es de izquierda real. Roberto Sánchez literalmente anoche salió a declarar que se desvincula completamente de Antauro Humala, que es una persona de izquierda radical que estaba en su partido y a quien le prometió varios ministerios. La estrategia política de Roberto Sánchez ante la advertencia de esta segunda vuelta es tratar de consolidar y de agrupar la máxima cantidad de votos para que cuando llegue hipotéticamente a la presidencia no sea vacado y no sea expulsado a la primera semana, lo que implica que la tendencia es siempre de esta supuesta izquierda a tirarse a la derecha y a tirarse al centro, es decir, a suavizar sus políticas, es decir, a no materializar lo que cumplió. Prueba de esto, Pedro Castillo de nuevo. Esto es estratégico y para probar esto tengo más piezas de encuadre. Es decir, que por ejemplo, Roberto Sánchez votó en favor de Keiko Fujimori para aprobar las leyes pro crimen cuando él era miembro del Congreso. Es decir, que Roberto Sánchez votó en abstención cuando iban a bancar a Pedro Castillo, que era de su misma bancada, que supuestamente pertenece a una misma ideología. Lo que prueba que, en primer lugar, este tipo es un convenido, este tipo está alineado a los intereses del fujimorismo y, por tanto, tiene cero o ningún incentivo a materializar estas políticas sociales que existen en el InfoSlide y que pueden leer 1000 veces si quieren, porque necesita quedarse en el poder, asegurar su sueldito cuando llegue a ser hipotético presidente, lo que implica que tiene interés de contentar a las élites y de tirarse al centro, como ya lo ha hecho anoche, desvinculándose de esta persona de su partido de izquierda y tirándose al centro, modificando sus declaraciones, porque todo, por ejemplo, lo que dice en el InfoSlide sobre quitar la independencia al BCR y usar las reservas para política social, ya dijo que no lo iba a hacer. Y dijo que no lo iba a hacer justamente porque sabe que esto genera más polarización y le quita más voto. Por tanto, este tipo no representa a la izquierda real y no hay capacidad de materializar las políticas. Incluso, si quisiera, hay como 4 bloqueos ahí que no pueden destruir porque son piezas de framing reales en este debate. Hablemos sobre la distribución de la Cámara de Diputados y el Senado y por qué cualquier riesgo de autocracia, de amenaza autocrática de Keiko Fujimori está bloqueada. A ver, Keiko Fujimori es una mierda absoluta. Yo sé que lo es. Pero la estructura congresal, gracias a Dios, ha permitido que los partidos de centro o de centro izquierda que existen en la Cámara de Diputados y de Congresos, que son los que materializan las leyes, que pueden deponer constitucionalidad y estas cosas, estén suficientemente balanceados, y esto lo pueden chequear en Google y en cualquier lugar, para que el voto decisivo para que una política pase o no está en el centro. Es decir, que depende, afortunadamente y gracias a Dios, al Partido de Buen Gobierno gracias a Partido de Buen Gobierno y ahora a Nación. Lo que implica que cualquier intento que tiene Keiko Fujimori para cooptar los regímenes para dar autogolpes de Estado como hizo su padre no puede materializarse porque no depende de su decisión, sino de estos partidos de centro que no están cooptados porque son partidos nuevos, porque no reciben coimas y por tanto no puede hacer esto. He probado 3 cosas en este discurso, que la funcionalidad de las políticas se va a dar porque ella tiene mayoría, o al menos la mitad en el Congreso, para pasar cosas que son amenazas que nos afectan a todos, como la ola de inseguridad, como mantener la estabilidad macroeconómica, y por tanto pueden pasar, no hay bloqueos, suficiente con todo lo que he dicho para que vaya ganando primer gobierno. Gracias por ese discurso. Recomendamos solicitar y conceder puntos de información. Ahora pasamos con Candela, su primera palabra. Hola, mientras me pongo el tiempo y tal, ¿me podéis confirmar que me deis si me escucháis bien? Ambas. Perfecto.
Vale, y que Baja se vaya preparando un punto, se puede adelantando en caso. Vale, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Está claro que Perú es uno de los países de Latinoamérica que están en mayor crecimiento económico. El problema más grande que hay en este país es que es un crecimiento que es totalmente desigual. Es decir, las oportunidades de desarrollo y de mejoras a nivel laboral no se están dando de forma equitativa por parte de toda la población. La mayoría de la población trabaja en el sector primario, la mayoría de la población que vive en la periferia y que no vive en ciudades grandes como pueden ser Lima, no optan a estas ayudas libertarias o estas ayudas como más típicamente de derechas y más conservadoras que sí pretende impartir Fujimori. Pero continuando con el encuadre, creo que además hay una fuerte inestabilidad política en Perú. Ha habido presidentes que han sido destituidos, ha habido problemas en cuanto a sobornos, hay investigaciones a presidentes o a personas de altos cargos políticos que han estado antes en el gobierno. Ha habido multitud de escándalos, lo cual hace que ahora mismo para la población una de las mayores preocupaciones sea la corrupción que se da dentro de sus propias instituciones y la inestabilidad que esto provoca, ¿no? Y además creo que ha habido muchísimos problemas de corrupción, investigaciones judiciales, etcétera. Y por último, hay una grandísima dificultad para gobernar, seas quien seas. Es que el encuadre de alta de gobierno luego veremos hasta qué punto eso no es simétrico, pero en el mejor de sus mundos es simétrico para todos, porque el problema que se ha dado en Perú por parte de las diferencias entre el Congreso y la presidencia es absolutamente institucional, es absolutamente estandarizado, sucede con todos los partidos políticos y con todas las personas que pretenden ascender al poder, porque las ideologías políticas, los partidos políticos, etcétera, están extremadamente divididos en Perú, lo que hace que cualquier tipo de medida política sea difícil de implementar, especialmente cuando aumentamos esta polarización o esta radicalización, como vamos a ir más adelante. Y por último, hay una fortísima desigualdad en cuanto a Lima y el resto de ciudades, de pueblos y de personas que más bien en la periferia. Punto alto de gobierno, sí sobre el encuadre. Por favor, no mientan sobre mi país. Keiko lleva gobernando desde el Congreso desde hace 10 años. Las políticas que se han dado porque tiene mayoría congresal siempre y justo porque Vale, sí, pero eso no quiere decir que haya podido implementar todas sus medidas, tiene un montón de dificultades, esto sucede con todos los presidentes en Perú, pero es que además a mayor se dé la desigualdad, a mayor polarización hay a nivel poblacional, más vamos a incrementar esta brecha y más difícil va a ser gobernar. Y gobernar o no un país no puede ser el único criterio si las medidas van a afectar directamente a su población, lo cual choca con nuestro primer punto de análisis, que viene siendo con respecto a los incentivos que se tienen por parte de Fujimori para perpetuar la desigualdad, que es lo que acaban provocando sus políticas. Y es que, miren, este argumento se divide en tres partes. La primera, ¿cómo se instauran este tipo de medidas libertarias y cómo afectan a las empresas? Al final se hacen políticas para facilitar la explotación o para mover el capital, pero a nivel macro. Esto es facilitar el que se pueda acceder a suelos, que se pueda explotar minas, bajar los impuestos a empresas, bajar los impuestos a personas que tienen pues muchísimos dineros y que viven de las rentas, etcétera. Eso lo que hace es que acabemos acumulando el capital en menos grupos poblacionales, porque ahora de repente estas empresas o estos magnates, estas personas, tienen acceso a muchísimo más dinero, lo cual hace que uno, tenga mucho más poder y dos, que la economía esté menos diversificada y que deje de involucrar tanto a el resto de personas que forman también parte de la economía, pero que se dedican a un sector primario o que no tienen un involucramiento necesariamente tan fuerte con este tipo de empresas, ¿no? Dos, las personas normales, la mayoría, el grueso de la población en Perú, vive cerca gracias a los recursos naturales. Se han visto muy afectados actualmente por la crisis que se ha dado en Hormuz, porque Perú es un país que exporta mucho material, lo cual ha afectado a que ahora mismo están en una situación de vulnerabilidad que les hace necesitar más ayuda, les hace necesitar más facilidades, desde luego más que estas empresas, porque no porque se han encontrado en una situación en la cual se ven mucho más afectados por esta crisis nueva que se está dando y porque los recursos materiales y económicos que tienen no alcanzan al que tienen estas otras empresas. ¿Esto qué es lo que acaba provocando? Lo que acaba provocando es que en gobierno lo que pretenden hacer es ayudar a los ricos, es ayudar a Lima, es ayudar a las grandes capitales, pero estos recursos y estas ayudas no van realmente a llegar al resto de la población y estas ayudas que estamos dando a las empresas grandes, etcétera, ¿qué es lo que acaban provocando? Acaban provocando que se perpetúe una mayor desigualdad. ¿Cómo afecta esto? Cuando hay un aumento, esta perpetuación, esta facilitación de las empresas grandes, etcétera, hace que las personas de repente estén como más distanciadas a nivel económico todavía, ¿no? Pero último punto.
creo que hay un riesgo en cuanto a estos incentivos para perpetuar la desigualdad por parte de Keiko Fujimori de dañar a las propias instituciones. ¿Por qué es esto? Ella es una persona que tiene muy mala prensa, básicamente porque es hija de quien es, porque su padre fue una persona que creó un montón de redes de corrupción, que provocó un montón de problemas en cuanto a sobornos, corrupción, posibles incautaciones, etcétera, lo cual hace que esté dentro de los intereses de Fujimori y afectar a las propias instituciones. ¿De qué forma? Tratando de hacerse con el control narrativo, tratando de afectar al Poder Judicial, como pasa con Pedro Sánchez en España, tratando de legitimar el abuso de la policía cuando hay manifestaciones, o tratando de colocar a personas, a conocidos o de su confianza, etcétera, en altos cargos políticos. Esto hace que a la larga las instituciones se puedan ver más corrompidas y acaben respondiendo mucho más a aquellas personas que sí que le van a prestar ese capital o sí que le van a prestar esa ayuda política en lugar de funcionar de igual forma para todos. Esto hace que la desigualdad sea muchísimo mayor en el mundo de gobierno eh, y estos incentivos se acaben convirtiendo en capacidades y efectivamente acaben afectando el propio funcionamiento de las instituciones. Pero es que por último, porque el desencanto social que se va a dar por parte de esta mayor desigualdad acaba provocando una mayor radicalización y una mayor polarización. Cuando yo aumento el gap socioeconómico que tenemos entre las personas ricas y pobres, por decirlo así, esto acaba resultando en, uno, un peor entendimiento entre ambas partes, va a ser más difícil establecer políticas que funcionen para ambos, y dos, en que haya muchísimo más problemas a nivel sociales en cuanto a protestas, en cuanto a manifestaciones, en cuanto a confrontamientos, etcétera. Esto también acaba resultando en que haya una mayor división a nivel político porque las personas encuentren un peor entendimiento y que encuentren que de repente hacer trade-offs implica grandes afectaciones personales en cuanto a su propia economía y en cuanto a su propio bienestar, lo que hace que yo me divido mucho más y lo que hace que se acabe dificultando mucho más la propia gobernabilidad del país. Y por último, ¿por qué el tema del crimen no me parece que sea el caso más fuerte del gobierno y por qué no puede ganar oposiciones? Creo que todos los precedentes que hemos tenido en países latinoamericanos en los cuales se ha intentado implantar una mano dura en contra de este tipo de crímenes de guerrillas, de cárteles, etcétera, solamente ha provocado una guerra entre el Estado versus los cárteles, los militares versus las guerrillas. Países como El Salvador son la excepción porque son muy pequeños y son más fácilmente controlables, pero en países como Perú esto acabaría provocando prácticamente una guerra civil. Es muy difícil tener el control sobre todas estas cosas. El gobierno tiene que explicar no solamente cómo, sino certeza y efectividad. Gracias. Gracias por ese discurso. Ahora llamamos a Martín a su primera palabra. Lo primero que voy a hacer es lidiar con el punto, la falsa dicotomía en la que se ha metido Cámara de Alta Oposición sobre que este debate se trata de defender empresas y capitales poderosos versus personas que viven en la periferia con ayudas directas, que honestamente no es verdad. Lo primero aquí es que quiero que noten que aquí Candela no hace engagement con los 84 encuadres de Luis sobre por qué la capacidad de Sánchez de hacer cosas está limitada y por lo tanto no pueden ejecutar ningún tipo de política, lo que razonablemente hace que de por sí el caso de primera oposición peque de ser poco plausible en la materialidad de que las críticas no estén sustentadas. Tiene que demostrar la comparativa, no únicamente por qué una cosa es buena o no en la teoría. En mi lado de la casa, más bien, incluso yo creo que se están, como digo, metiendo en una dualidad que no existe, porque piensan que el hecho de ayudar a los grandes capitales o favorecer la inversión en las empresas también genera efectos chorreo dentro de las personas, que son de hecho bastante más certeros que lo que sea que quiera decir oposición, que depende de capital social que no tienen, que depende de capital político que tampoco tienen y que depende de dinero que no van a tener porque el gobierno de Sánchez va a hacer una huevada que probablemente va a terminar siendo finiquitada en menos de lo que cante un gallo. En nuestro lado de la casa, cuando se fomentan este tipo de políticas, lo razonable es que piensen que se permite la expansión de las empresas, la inversión privada que llega a diferentes ciudades, centros económicos que tenemos en las regiones del país. Esto permite que se pueda aprovechar la capacidad ociosa de cada empresa, por ejemplo, de poder esparcir su presencia. Yo creo que al final esto da trabajo, esto da sustento, esto da beneficios materiales que creo que todo el mundo sabe, que incluso si no son evidentemente tan grandes, porque es solamente un chorreo, es mucho más certero, es mucho mejor que lo que sea que vaya a proponer oposición en un país que evidentemente no va a servir para nada. Además, lo siguiente que quiero responder es como esto de Keiko. Miren, yo creo que esto no tiene delta. Lo primero es
esta idea de que Keiko o en la materialidad es muy difícil que pueda aplicar políticas por inestabilidad, esto, como dijo Andreu en la ronda pasada, es un poco fuente de los deseos. O sea, la realidad es que Keiko lo ha hecho. Cualquier persona de ustedes que haya leído noticias sobre Perú se da cuenta de que la razón por la que en la actualidad el Perú se ha metido en tanta inestabilidad es porque no hicieron lo que Keiko quería y por lo tanto, literalmente desde el gobierno que pudo establecer desde el Congreso, como les explicó Luis, vacó presidentes como que se limpió de todas sus investigaciones y un montón de cosas, en verdad, que ni siquiera tengo necesariamente que citar, lo que significa que esto no depende de la legitimidad popular que igual Keiko tiene, porque la mitad del país está a favor de ella y lo ha estado sostenidamente por los últimos como 15 años, o sea, no es verdad tampoco que Keiko, que haya antifujimorismo no significa que el país entero la rechaza, pero además de eso, depende de literalmente solamente tener el control de los poderes del Estado, el control narrativo, que es algo que ya tiene, así que no hay delta significativo. Ahí literalmente el fujimorismo ha permeado en absolutamente todos los poderes del Estado, eso no tiene sentido. Yo creo que incluso si es que efectivamente tuviéramos algo más de como control en nuestro lado de la casa, es preferible tener una dictadura estable a estas alturas en Perú antes que tener un gobierno democrático que es inestable, no sirve para nada. Miren, ahora pasamos a la parte constructiva. Luis ya les probó que Sánchez no puede hacer nada y que fácil, eventualmente, de hecho, lo más probable es que lo vayan a sacar. Pero ahora pensemos particularmente en los votantes. Yo creo que es evidente que la mitad del país que es fujimorista obviamente no va a estar feliz, pero incluso las personas que sí apoyan a Sánchez se van a ir al carajo. Lo primero es porque son personas que no van a sentirse representadas, que es lo que fácil prioritariamente quieren, haciendo una disección más específica de los intereses de la población peruana. Tanto porque lo van a sacar porque no le van a dejar hacer nada, o porque lo más razonable es que mismo se modere, porque piensan que esta es una persona que es evidentemente un vendido. O sea, a lo largo de todo este tiempo jamás se ha demostrado lealtad a literalmente nadie, ya se desvinculó de Antauro, ni siquiera nadie entiende qué cosa es, si es izquierdista, si es que es centrista, lo que sea, lo que significa razonablemente que tiene bastantes más intereses para como para moderarse de manera significativa para que no lo saquen desde ser presidente y no deje de recibir su sueldo presidencial. Así que razonablemente esto es algo que va a hacer que no pase ninguna política que contravenga a la mayoría fujimorista o como de renovación popular dentro del Congreso. Esto es particularmente importante porque lo que genera son tres cosas. Lo primero es una población electoral, el voto de Sánchez mucho más revanchista, con muchas más ganas de generar desorden social en primera instancia, lo que significa que la capacidad que tienen para asumir costos de oportunidad, de venir a protestar hasta aquí, de inestabilizar, de bloquear proyectos y generar este tipo de efectos particulares es significativamente fuerte. Pero el segundo es que genera un aislamiento político muchísimo mayor. La gente ya en este momento está significativamente escéptica del sistema político en el Perú. Lo que nosotros creemos es que con una traición más que venga de Sánchez ahora, lo más razonable es que literalmente quiebre las instituciones, dejen de votar, dejen de acercarse. Creo que estamos en un punto de quiebre particularmente importante donde es necesario que ese tipo de cosas no se refuercen en la materialidad baja. Todo lo que hace OG es probarme que Sánchez no es el demonio comunista que lo tratan de pintar, mientras que Keiko sí tiene un control absoluto del gobierno. No entiendo qué importa que funcione una política si es una política basura como les... Porque, miren, por dos cosas. Primero, porque Luis ya encuadró porque particularmente lo que necesitamos no es un país ideológicamente amarrado hacia un lado, sino un país funcional. Y segundo, porque justo lo importante en nuestro caso no es decir que este huevón no es un comunista demoníaco, sino que es un estúpido, sino que es inservible dentro de la materialidad y por lo tanto la verdadera condena del Perú no va a ser sí, que nos volvamos un país comunista, sino que nos volvamos un país disfuncional. Noten que además particularmente la población que apoyaba a Sánchez ahora está en medio de un clima muchísimo más fragmentado. Probablemente es una sociedad que es muchísimo más discriminada y mucho más odiada, lo que no solo refuerza todo lo que expliqué anterior, sino que también cimenta los patrones sociales de exclusión, de marginación, de otredad y todo lo que termina generando que el Perú se vaya al carajo. Piensen que esto no pasa en gobierno. Lo primero es porque la capacidad de generar desorden social depende de costos de oportunidad, no necesariamente solo de odio, porque lo máximo que puede probar oposición es que la gente en mi lado odia a Keiko, lo que fácil es cierto en algunos escenarios, pero esto no hace que quieran movilizarse, que quieran morirse, que quieran exponerse a tales vejámenes que tienen que hacer sí cuando sienten que el gobierno directamente los está atacando, que no los está representando, que los están traicionando otra vez, que es una afección muchísimo mayor al anticomunismo. Lo segundo es porque los impactos materiales igual van a sopesar este odio, es decir, yo creo que incluso si es que no hay una dirección específica en las periferias, los efectos que les expliqué al inicio de mi discurso permean dentro de las personas, pero además la capacidad fáctica que tiene Keiko de pasar políticas que sean relativamente más moderadas, que la capacidad fáctica que tiene de operar en contra del crimen y este tipo de escenarios, particularmente generan que las personas observen un cambio favorable dentro de su vida, pero además, en todo caso, que no observen cambios desfavorables, que no haya inestabilidad con la
moneda, que el dólar no crezca, que la gente, las empresas no se vayan, son cuestiones que la gente nota, que la gente ve y en ese sentido que particularmente los van a mantener callados. Pero lo último es porque probablemente Keiko igual tenga incentivos y tenga capacidad de moderarse, no solo por los contrapesos del Senado que les explica Luis que van a hacer que no pasen las políticas más duras, sino incluso por incentivos electorales dentro de su propio partido. Esto mitiga las críticas más fuertes que va a hacer gobierno, porque incluso si tiene un control total, el mismo control está contrapesado a nivel interno y a nivel como general. Definitivamente en cualquier escenario Perú está mejor, sí, con que... Gracias por ese discurso. Ahora llamamos a Dani a su primera palabra. Buenas, ¿me confirmáis que se me escucha? Por favor. Sí. Ok. Nada, dedicarle este turno a todos los amigos que están aquí en la sala, a Fabi, a Nico y a Jaka. Vamos allá. Podéis por chat, por favor. 3, 2, 1. Creo que la métrica que gana este debate es explicar que la gente va a creer más en el sistema. Precisamente el encuadre de alta de gobierno lo que dice es que las personas no creen lo suficiente en el sistema como para que el sistema pueda funcionar. Aquí, en alta de oposición, traemos varias explicaciones, pero la principal explicación, así resumida, es que Keiko Fujimori tiene muchos incentivos para perpetuar la estructura del sistema de Perú y, por lo tanto, que las personas sigan sin creer en el sistema peruano. Es decir, la estabilidad que intentan probar en Cámara Alta de Gobierno depende pues, de que las medidas que pueda pasar Keiko Fujimori por el Congreso y con todas las problemáticas que esto tiene puedan funcionar para generar una estabilidad real. Yo lo que creo es que la estabilidad depende de la percepción que tienen las personas de que el sistema les avala, de que el sistema funciona para ellos, de que hay políticas públicas que trabajan para la población y de que nadie se siente en una situación de desigualdad. Con lo cual, creo que en el caso de alta oposición es bastante sencillo. Te vamos a probar primero por qué existen incentivos para Keiko Fujimori de perpetuar la estructura y sí, efectivamente, capturar las instituciones por el coste político que ya lleva acarreado. Segundo, por qué Keiko Fujimori no va a estabilizar Perú, al menos en un futuro lo suficientemente cercano. Y lo tercero, ¿qué es lo que trae la elección de cualquier otro candidato, que puede ser el Roberto Sánchez este, que yo, Loki, no sabía ni quién coño era, pero bueno, que no gobierne Fujimori, pero en plan, cualquier otra alternativa es mejor para los peruanos en este aspecto. Mira, la estabilidad de Perú depende de que la gente crea en la democracia. Y fijaos que Keiko Fujimori representa exactamente lo contrario. Perú no está en crisis porque falte inversión, porque falte movimiento económico, porque falte actividad, pero está en crisis porque millones de personas creen que el sistema político no es para ellos. Por eso caen los presidentes, por eso hay protestas, por eso hay radicalización, por eso el país es absolutamente ingobernable y tiene una crisis de legitimidad absolutamente masiva. ¿Qué es lo que necesita un país para ser estable dentro de la comparativa? Creo que no basta con tener empresarios contentos y tener una gran sensación de que hay una seguridad en las calles. Creo que lo importante es hacer que la gente piense que votar sirve, que el Estado les representa, que si participan algo puede cambiar dentro de su país. Creemos que eso es lo importante y creemos que Keiko destruye esa legitimidad. ¿Por qué? Porque Keiko no es solo una candidata política que lleve ya un montón de tiempo en el Congreso, sino que simboliza las políticas que favorecen a los mismos de siempre, la corrupción, la impunidad de una familia, que Lima decida sobre todo el Perú rural, que las élites se sigan protegiendo entre sí, que siga habiendo un crecimiento económico sin que necesariamente exista una redistribución. Todo esto independientemente de que sea efectivo, que no sé cómo van a probar que el liberalismo es más efectivo en un lado de la casa que otras políticas que también pueden ser moderadas dentro del otro. No entiendo por qué esto tiene que ser más importante que la legitimidad que tiene un gobernante y creo además que es bastante plausible que las personas lo perciban como así de legítimo. Antes de seguir, dime algo. A ver, pero ¿y el desarrollo constructivo y la comparativa? Roberto Sánchez también lleva un montón de tiempo en el Congreso, también es corrupto. Hay 1000 bloqueos porque no puede materializar nada y lo van a vacar y lo van a deponer como han depuesto a todos los presidentes de izquierda o de centroizquierda en los últimos años. Vale, la diferencia no está en que pueda materializar o no cosas que puedan ayudar a la población, porque creemos que eso es relativamente simétrico dentro de la comparativa. Creo que el delta que vamos a probar dentro de mi lado es como cuando uno de los candidatos tiene más incentivo que otro para perpetuar la estructura y capturar instituciones, entonces es mucho menos legítimo en comparativa. Fijaos que Fujimori depende de las élites económicas, de los grupos empresariales a los que trata de favorecer con sus políticas y de redes políticas tradicionales y conservadoras que se mantienen desde los tiempos de su padre y de una estructura que se basa básicamente en las grandes
ciudades. Su base del poder no está en ningún caso en redistribuir, sino en mantener el modelo actual. Esto implica que el modelo va a seguir sosteniendo a las personas que lo sostienen. ¿Qué implica esto? Implica proteger los privilegios de extracción de recursos naturales que tienen algunas empresas dentro del Perú rural, no redistribuir significativamente la riqueza, mantener una desigualdad territorial bastante significativa y preservar una concentración económica en Perú que hace que la mayoría de personas se vean altamente perjudicadas. Esto perpetúa la sensación que tiene la población de que el Estado no pertenece a las personas. Agrava literalmente la crisis de radicalización, las protestas y literalmente la desafección que tienen las personas con el sistema democrático. ¿Por qué tiene incentivos para capturar las instituciones contrario a lo que dice Cámara Alta del Gobierno? Fijaos que Fujimori arrastra una herencia política muy grave, con acusaciones de corrupción, con un rechazo social bastante significativo y que depende altamente de un blindaje político que le dan tanto los medios de comunicación como las élites dentro del país. Su amenaza dentro del país es literalmente la rendición de cuentas que le puedan dar a estas instituciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, la prensa independiente, la oposición dentro del Congreso, con lo cual, si su incentivo es reducir la rendición de cuentas, no necesita necesariamente ser una dictadora, sino que necesita hacerlo a través de pactos en el Congreso, nombrar a personas de los suyos, tener blindajes institucionales y mantener redes clientelares que les favorezca, como por ejemplo dentro de los tribunales, dentro de las cortes y en general tener una protección parlamentaria bastante grande. Probando estos incentivos, probamos que si Fujimori, mira, no sé qué va a ser capaz de materializar realmente dentro de la comparativa, pero creo que sí va a ser capaz de materializar todas estas cosas porque ya tiene el poder relativamente cooptado si gana unas elecciones, ¿no? Entonces creo que el Delta está aprobado en Cámara Alta de la oposición. ¿Por qué Fujimori, independientemente de esto, no va a estabilizar Perú? Porque fijaos que la tranquilidad que propone Fujimori, tanto la tranquilidad en términos de seguridad como tranquilidad económica, empeora las causas reales de la inestabilidad, o sea, da una tranquilidad que es relativamente superficial. Administra una crisis mostrándose como una persona que puede resolver los problemas más graves, pero literalmente está únicamente utilizando estos problemas como capital político. ¿Qué significa estabilizar un país? Creo que estabilizar un país es o sea, estabilizar un país realmente es generar una legitimidad lo suficientemente fuerte como para que un país sea gobernable. No tiene que ver con cómo actúen las empresas, no tiene que ver con la mano dura. Creo que la gobernabilidad que sea sostenible en el tiempo, la legitimidad social y que las instituciones puedan funcionar sin estar cooptadas por un mismo partido o por una misma ideología, creo que es una definición de estabilidad mucho más grande y creemos que Fujimori no la representa. Ahora, última carga de la prueba. ¿Qué es lo que trae el tal Roberto Sánchez de exclusivo para el pueblo peruano? Fijaos, esto es crucial. Yo no necesito probarte que Sánchez va a gobernar bien. No necesito probarte que las políticas que se van a materializar son significativamente menores porque creo que eso es incertero en la comparativa. Creo que la mera elección de un rival político ante una persona que tiene incentivos para cooptar las instituciones con el encuadre que te hace Candela ya mantiene viva la vía institucional para los peruanos. Esto es enormemente valioso porque fijaos que entonces los sectores excluidos es más fácil que crean que Lima no necesariamente va a controlar todo, que las élites no siempre van a tener más privilegios, que votar ya no sirve, o sea, puede servir para algo y no necesariamente es una cosa inútil que lleva muchísimo tiempo utilizando en vano. El votante ahora piensa que puede cambiar algo votando, piensa que puede fiscalizar a su presidente de alguna manera mediante las instituciones, piensa que puede hacer reclamas que pueden materializarse sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta los intereses que tienen estas propias personas de la periferia. Creo que reduce la radicalización, reduce que las personas se vuelvan antisistema y aumenta en gran medida la legitimidad que puede tener un sistema, independientemente de que esto funcione o no funcione, creemos que es más legítimo que se elija al candidato que no es feixista. Gracias. Gracias por ese discurso. Habiendo cerrado el debate en altas y para abrir el debate en bajas, llamamos a Luis Adrián. Primera palabra. Ok, ¿se me puede escuchar? Sí, ¿Bueno? antes de dame un minuto para cambiarme de net. Sí. Ok. Ah, lol. Bueno, mientras tanto voy poniendo el cronómetro y los votos de información los voy a crear por voz, por favor. Eh, ay, siempre con lo mismo. Hubiera ido a tomar agua, carajo. Ya, corta. ¿Ya está? Sí, sí. Ya. Entonces empiezo
A la cuenta de 3, 2, 1, va. Ok, panel, creo que para introducir este discurso hay que tomar en cuenta que oposiciones asume de que prácticamente Keiko va a ser la gobernadora de las élites y que Sánchez es el candidato de los pobres. Creo que esto a lo largo de la extensión lo vamos a ir probando. Pero segundo, creo que también hay una cuestión de corrupción y legitimidad. Creo que esto es sumamente falso, porque si bien es cierto que Keiko es una mierda, creo que Sánchez también es otra mierda. No solamente a nivel de Sánchez, que en altos gobiernos ya lo bloquearon efectivamente, que presentaba de que era un candidato pues que era un traidor y alguien sin principios, sino que creo que la plana de partidos de Juntos por el Perú fue alguien que efectivamente participó en un pacto mafioso y que también tuvo congresistas y tiene congresistas en la plana que ya tienen antecedentes de corrupción. Creo que no desarrollar eso no es algo tan exclusivo que puedan tener en oposiciones, ¿no? Creemos de que en ese sentido, acto de oposición frente al acto de gobierno ya queda sumamente neutralizado porque el acto de gobierno ya establece los bloqueos a nivel de funcionalidad política. Sin embargo, creemos de que acá van a haber dos líneas de extensión que amplíen, digamos, el margen de gobiernos, porque es que justamente es importante tomar en cuenta la candidatura de Keiko Fujimori. Primero, hay que tener en cuenta la primera extensión a nivel económico, ¿no? ¿Cuáles son los intereses, digamos, de los peruanos en sí? Creo que los peruanos buscan efectivamente estabilidad económica, que puedan seguir trabajando independientemente si les va a caer o no una redistribución de riqueza. Creo que todo el Perú, no solamente es el sur, creo que todo el Perú de alguna forma u otra, por ejemplo la selva o el norte peruano, desea seguir teniendo, si bien es cierto que no ciertas facilidades o oportunidades, sí, aunque sea tener ciertos marcos de referencias económicas estables, como lo serían los precios o como lo serían ciertos proyectos de inversión. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto que Sánchez puede ser un doble discurso, cambiar su discurso a conveniencia, creemos de que justamente el hecho de ya prometer de emplear las reservas del BCR o de renegociar contratos de algunos proyectos de inversión, creemos de que ya es sumamente peligroso y creemos de que sí deja un margen que podría ser amenazante. Primero, creo que es a nivel, digamos, de daño económico, porque sí, es cierto que el Congreso probablemente vaya a hacer bloqueos, pero asimismo también, si el presidente, como es un político, como ya sabe estas mañas políticas, también sabe mover muy bien sus cartas, tranquilamente puede neutralizar estos contrapesos del Parlamento. No lo hizo solamente Fujimori, también lo hizo Martín Vizcarra y casi lo hace Pedro Castillo, ¿no? Creemos de que primero el daño económico efectivamente estaría a nivel de inversiones, porque si las empresas últimamente han estado invirtiendo en Perú, que han estado metiendo sus capitales, es porque efectivamente había una promesa de estabilidad jurídica, de que justamente las reglas ya no iban a cambiar de un momento a otro, ¿no? Y efectivamente cuando viene un presidente que dice vamos a cambiar las reglas de juego radicalmente y vamos de paso a hacer algunas reformas económicas radicales, las inversiones se paralizan. Creo que ya no hay incentivos para seguir continuando en inversiones en algunos proyectos mineros que sí han causado problemas, pero en otros lugares como Arequipa, Cerro Verde o como efectivamente Ancash se ha dado cierto progreso económico. Creemos de que es preferible mantener cierto progreso económico que para que por completo colapse este bienestar, ¿no? Asimismo también hay un nivel en lo que es tocar las reservas del BCR. Hay una cosa, el BCR justamente al mantenerse autónomo, pese a toda la mierda que está en el Perú con los problemas de criminalidad y demás, mantiene justamente un precio estable, ¿no? Justamente cuando el BCR es el que decide cómo usar estas reservas por su cuenta, es la razón por la cual justamente la estabilidad macroeconómica monetaria se mantiene. Es que justamente no hay un colapso económico. Cuando hay un presidente que promete tocar estas reservas del BCR, cuando Sánchez dice que en un momento cuando llega al poder va a aplicar estas reservas y va a meter todo el efectivo a la fuerza, es donde justamente hay un riesgo de colapso económico y es un riesgo de que pueda justamente sumarse los niveles de inflación. Creemos de que esto afecta primero que nada a los pobres, principalmente, que justamente trata de abanderarse a toda oposición, porque primero ya no tiene un margen de referencia estable y por ende los 5 soles ya no le van a servir ni mierda, cuando antes quizás le servían aunque sea para poder comprarse un pan y una leche para poder sobrevivir a cada día. 2, cuando habla de los ricos, no creo que esto realmente perjudique a la clase, a la élite profesora, porque tranquilamente lo que hace cuando colapsa macroeconómicamente el país es chapar su capital y largarse. No entiendo por qué esto garantizaría realmente una política de redistribución. Si por un lado hay un bloqueo político, creo que también hay un bloqueo económico, es decir, todos los inversores, todos los que tienen su plata y que lo acumulan de forma injusta, simplemente se largan y lo acumulan en otro lado. Listo. Creo de que en ese
sentido hay que ser inteligente para saber justamente cómo redistribuir la riqueza. Entonces acá la ponderación es que hay un riesgo económico que va a ser aplicado de forma bruta, mientras que en otro sentido, mientras que por el lado de Keiko Fujimori sí, se perpetúa ese sistema, entiendo, pero se perpetúa un sistema donde de alguna forma u otra hay inversiones que siguen dando cierto goteo, o siguen dando cierto flujo económico a ciertas clases desfavorecidas. La segunda línea de extensión va primero en preguntarse, ¿cómo Keiko gana los votos? Keiko no gana los votos de los vecinos pitucos de Miraflores, o del estudiante con mucha plata de la Universidad del Pacífico. No, esos van para RLA. ¿De dónde carajos Keiko llegó para la segunda vuelta? Efectivamente, de los conos de Lima, de Ate Vitarte, de San Juan de Lurigancho, que también son gente que le está pasando mal, no solamente a nivel económico, sino porque a cada rato hay un huevón con moto que saca una pistola y mata a todos. Eso también ocurre en el norte del Perú, en regiones como Piura, como Trujillo, que también sufren, que también están viéndose perjudicados económicamente, y en la selva también, donde justamente hay criminalidad a nivel no solamente urbano, sino a nivel rural. Es decir, donde hay mafiosos mineros, donde hay mafia en la tala y donde efectivamente se abusan de estas poblaciones indígenas. Cuando Keiko viene con una promesa de mano dura, es donde ahí está el interés importante de los peruanos en tratar de neutralizar el crimen. Que sí, efectivamente la efectividad puede haber ciertas dudas en la efectividad, pero ya cuando hay esta promesa es donde hay la esperanza de poder lidiar con estas cuestiones. A derechos humanos creo que esto llega a ser simétrico. ¿Por qué? Porque si te dicen vamos a usar tus derechos humanos, pero va a haber una posibilidad de recuperar la estabilidad como lo hizo Fujimori, mientras en otro lado es, bueno, van a seguir abusando de tus derechos humanos porque lo van a hacer los mafiosos, porque lo van a hacer los criminales y va a seguir así, no hacer nada. Creemos de que sí, efectivamente al peruano le va a interesar sacrificar ciertas libertades, ciertos derechos humanos a cambio de una promesa de seguridad o de aplacar justamente ese sufrimiento. Creemos de que esto es una extensión importante y no es un caso débil como lo mencioné en oposiciones, porque justamente basta con que esto sea el interés de los peruanos con una promesa para acabar con el crimen y con una promesa de que ya tiene un antecedente dudoso, pero es un antecedente al fin y al cabo para creer de que justamente es el interés central de que los peruanos van a votar por Keiko Fujimori. Con eso finaliza mi extensión. Muchas gracias. Por ese discurso, pasamos con Pene. Hola. Hubiera sido chistoso si OG no me daba apoyo, aunque podría decir que me gostearon y con referencia a debate presidencial. Gracias, Cami, por acompañarme a este torneo. Ha sido muy bonito, por más que ha sido como un break sumamente inesperado. Y también qué chévere emoción. O sea, yo no podría defender a Keiko ni aunque me pagaran, pero felicidades a gobierno por hacerlo. O sea, de verdad no sé cómo lo han hecho, pero qué increíble. Comienzo en 3, 2, 1. Todo lo que hace OG es probarme que Sánchez no es el demonio comunista que va a destruir la economía del país. Si luego su baja quiere cuchillarlos y decir que en verdad todas esas cosas que luego dijeron de que se iban a comprometer con ello, como no distanciarse de Antauro o sacar a Julio Velarde del PCR, todo ese tipo de cosas ya han dicho que no va a pasar y probablemente se modere de forma brutal. Voy a explicar igual por qué eso no va a suceder de esa forma, pero lo más importante es cuánto poder tiene Keiko. Creo que sí, lo que hacen es probarme que tiene una funcionalidad de políticas extremadamente alta, porque controla el Congreso, porque controla el Ministerio, porque controla el sistema de justicia. Entonces significa que va a ser una persona extremadamente poderosa, pero además que no tenemos contrapesos para lidiar cuando hagan malas políticas. Nada me sirve que hayan políticas que se realicen si estas políticas no me han probado porque son buenas, porque van a llevar a solventar estos problemas de delincuencia, estos problemas de desigualdad, o estos problemas que tanto dañan al país. Creemos que en ese sentido este caso va a tener dos partes. El primero es explicar por qué Sánchez no es tan dañino y en ese sentido, en comparación a Keiko, es una muchísimo mejor opción. Pero dos, explicar por qué Keiko sí es el fin para el Perú y en ese sentido una extensión a la alta que creo que no especifica las razones por las cuales esta mujer es tan terrible. Primero hay que entender cuál es la métrica acá. Creo que sí, hay una métrica de gobernabilidad en donde el país no va a funcionar, pero también esto depende de una métrica de contrapeso. Es decir, piensa cómo el balance de poder existe por un motivo. La razón por la que tenemos los poderes divididos es porque sabemos que es necesario que haya cierto grado de fragmentación. Es necesario que tengamos poderes separados. Es necesario que, por ejemplo, cuando un político venga con una política extremadamente dañina con cierto grupo de la población, posible que salgan senadores y diputados a frenar a estas personas, ¿no? Creemos que en ese sentido que esté fragmentado no siempre va a ser malo cuando esto es necesario, por ejemplo, para mitigar ciertos daños, como políticas, más leyes anticrimen, más leyes pro corrupción, más leyes pro crimen, más leyes pro corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo tercero es el backlash social. Dicen cuando gana Keiko, suceden un montón de cosas que no suceden cuando gana Sánchez, y vamos a explicar esto más adelante.
¿Por qué Sánchez no es tan dañino? Y acá vamos a asumir el worst case. Creo que el peor escenario es que es un castillo casecuela, ¿no? El mejor escenario, que ya lo ha aprobado el gobierno, si voy a explicar por qué es lo más probable, es que esta persona se va a moderar de forma total y que probablemente copie el plan de gobierno que tienen, por ejemplo, López Chau, Nieto o Marisol Perestello, ¿no? Porque esto es extremadamente probable. Lo primero es que para sobrevivir a la segunda vuelta tiene que moderarse, es decir, escuchen lo que están diciendo actualmente sus voceros. Están diciendo que se arrepienten de lo que dijeron sobre sacar a Julio Velarde del DCR, que se han distanciado de Antauro, que ya no quieren mantener esas políticas, sino lo que quieren es ser una izquierda simbólica que sí sea suficientemente legítima para no perder a sus votantes, pero suficientemente moderada, por ejemplo, para captar a aquellos votantes que ahora en segunda vuelta quieren votar por él, por ejemplo, los votantes del Chavo, los votantes de Nieto, los votantes de Marisol. Creo que ese tipo de personas son las que son la masa gris a la que Sánchez quiere llegar y por la cual se está moderando, por la cual probablemente se comprometa a un proyecto político muchísimo menos radical, pero sobre todo que sí sea suficientemente efectivo para no perder su legitimidad como presidente, porque el propio gobierno lo dice, ellos no quiere ser vacado, no quiere perder su sueldo de presidente, no quiere ser un Castillo 2.0 y terminar preso como preso político, probablemente lo que quiera es mantenerse la mayor cantidad de tiempo en el poder y en ese sentido ser suficientemente efectivo o no tan odiado para que la gente lo apoye. Creo que en eso se ve primero en sí hay políticas de seguridad y sobre todo evitando leyes pro crimen. Creemos que Sánchez no tiene la misma capacidad de Keiko, por ejemplo, de controlar el Congreso, pero sí tiene la capacidad, por ejemplo, de moderar sus políticas para que no sean vacadas, para que no sean bloqueadas por un Congreso que es fujimorista o que es de López Aliaga, ¿no? Creemos que segundo, en tema de inversiones, que es lo que le preocupa a Baja de gobierno, no creo que todos los inversores se retiren, porque piensa como si bien hay una especulación al inicio, creo que estas se controlan cuando entienden que hay un proceso de moderación brutal de este tipo de congresistas y que no tiene sentido quitarse del Perú solo porque hubo un statement político del cual el propio congresista y sus voceros ya dice que se arrepienten. Entonces, en el peor de los casos, es Pedro Castillo, lo vacan y no entiendo por qué es tan malo, porque tenemos que entender que Perú ya ha vivido constantemente en la disfuncionalidad y en no tener un presidente fijo y aún así nos hemos sabido mantener. ¿Por qué no podemos mantener? Porque tenemos instituciones fuertes, porque tenemos ministerios con los cuales podemos fiscalizar ciertos procesos, porque tenemos control de poderes y no permitimos que pasen políticas de mierda como por ejemplo si pasaba en el fujimorismo. Voy a explicar cómo esto no sucede con Keiko, en ese sentido preferimos un presidente vacado que no representa nada a tener una Keiko mano dura que rompe la democracia. Pero el best case, que también creo que es sumamente probable, que es que Sánchez no es estúpido y su partido y gente que lo apoya, que son literalmente como que gente académica que estudia en San Marcos, que sabe muchísimo de sociología, aprovecha la oportunidad, convierten en una izquierda moderada, los planes de proyecto de López Chau, de Nieto o de Marisol Perestello para ser suficientemente efectivos para mantenerse en el poder, porque creo que cualquier partido suficientemente racional pensaría que esto es una buena oportunidad. Entonces, el peor escenario se mantiene el status quo de inestabilidad, pero por lo menos tenemos instituciones fuertes, ministerios que se mantienen con gente que no es controlada por el partido humorista de siempre, pero sobre todo donde tenemos un balance de poderes. Esto es lo más importante del debate. Lo segundo es por qué Keiko es el fin para el Perú, pero antes de eso hay un point. Sí, dame tu point. Dímelo, por favor. Es un gran caso, o sea, yo creo que ahora es largo, pero a ver, si el clima es simétrico respecto a qué pueden materializar o no, primer gobierno ha encuadrado porque la inestabilidad política de deponer presidentes, censurar, vacar, sí afecta a la estabilidad macroeconómica del país, está encuadrado. Ya, perfecto, pero eso depende de que Sánchez sea extremadamente estúpido, copia a Castillo y lo vaque. O sea, no creo que la gente sea tan estúpida como para replicar algo que saben que ya pasó, probablemente se dan cuenta que si empiezan a hacer políticas radicales lo van a vacar, pero además que les conviene moderarse lo suficiente para que pasen ciertos proyectos de ley y que su imagen no se vea tan dañada. Porque Keiko sí es para el fin para el Perú. Mira, lo que pasa con Keiko es que, como ustedes dicen, ya lleva gobernando y cagando el país. Ella creó las leyes pro crimen, ella creó las leyes pro corrupción. Si Keiko quisiera hacer algo para cambiar Trujillo, para cambiar Piura, para cambiar San Juan del Lurigancho, ya lo habría hecho. La razón por la cual la gente vota por ella es porque es sumamente populista y porque les dice las cosas que quiere escuchar, no porque realmente tenga la capacidad para ayudarlos. Tampoco sé de dónde salgan que el gobierno que Keiko tiene planeado acabar con las mafias, cuando creo que toda su política y campaña electoral no tiene un proyecto político fijo. O sea, miren cómo es el populismo encarnado. Lo que dicen los debates políticos es que mientras todos hablaban de sus planes de proyecto, esta mujer se la pasó contando anécdotas metafóricas sobre cómo iba a ayudar a las personas, porque la diferencia con esta persona y López Aliaga, Milei y Bukele, Trump, es que por lo menos ellos sí proponen y realizan cosas. Esta mujer solo acapara el poder desde todos los ámbitos para controlar la política peruana.
creo que ahí se ven tres problemas. Uno, un problema de corrupción. Probablemente masifique su capacidad de obtener más rédito económico mediante aumentar los salarios de sus congresistas, mediante, por ejemplo, poner más leyes para evitar que la quiten del poder y para mantenerse aún más tiempo ahí. Lo segundo es la acumulación del poder, porque no hay nadie que le diga no tienen los senadores, tienen los diputados, tienen los ministros del Poder Judicial. Por lo menos con Sánchez tenemos gente que sea el contrapeso a ellos, con Keiko no tenemos a nadie. Pero el tercero es el review histórico de lo que ya ha hecho su padre. O sea, Keiko defiende la historia de su padre, el hombre que literalmente castró a mujeres en la sierra, que mató a protestantes, que tiene crímenes de lesa humanidad. Pienso como, si Dina Boluarte fue mala y reprimió a los protestantes de la paro de transportistas, piensan como que Keiko va a ser aún más brutal y va a matar muchísima más gente. Creo que hay que entender que ese es el contexto del que nos hemos amenazado. No me importa la disfuncionalidad si la comparativa es muchísima más violencia. Pero piensen en cómo el backlash social es incluso peor. El revanchismo es incluso mayor cuando para una persona de provincia gana el que castró a su mamá o el que mató a sus padres. Creo que esto es terrible. En la comparativa preferimos un mundo inestable. Así es. Ricardo. Hola, a ver, espera. Hola. ¿Me escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, genial. A ver. Ya voy a coger mi cronómetro. Ya, pues aprovecho que voy a setear mi cronómetro en dar algunas dedicatorias. Primero, ese torneo fue bastante divertido, no sé qué fue ese ritmo. Fue bastante divertido. Espero que no se termine acá. Pero sí, como doy mis dedicatorias y digo eso. Fue un torneo que fue divertido debatir con Godrilo. Los casos fueron graciositos, los cuales no tanto. Nada, un saludo también a Fabián, que no. Ah, sí, está acá, te cuento. Y ya, a ver, comienzo en 3, 2, 1. Me parece que Alta Oposición está ganando el debate. Alta Gobierno se golpea en el pie y dice que lo más importante dentro de ese debate es es la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad depende, primero, que sea certero, pero segundo, que la gobernabilidad tenga buenas políticas de gobierno. Sin buenas políticas de gobierno, y no hay prueba dentro del primer gobierno sobre por qué tiene buenas políticas de gobierno, la gobernabilidad no importa, no es la métrica de la cual se tiene que estructurar ese debate. La métrica que salta alta oposición entonces es, bueno, la mantención institucional y que los pobres estén bien. El problema con esa ponderación, o al menos la ponderación de los pobres estén bien, es que los pobres no son todo el Perú, por lo tanto no representan todos los intereses de todos los peruanos. O sea, yo sé que esto es como muy como hate speech de decirlo, pero los pobres no son el 100% de los peruanos, son el 35%, el 40%, y el otro 40% son los que van a probablemente votar por Keiko. Entonces la representatividad de Keiko también representa una parte importante. Los intereses, esta moción de intereses no se debate en base a, bueno, cuál beneficia más de manera subjetiva a cierto grupo poblacional, sino cuál beneficia en general a toda la población de manera objetiva, y creo que es la métrica de la cual entra Cocodrilo, ¿no? A través de menos corpus, a través de menos de más seguridad, a través de una economía estable, etcétera. Es lo que afecta a todos de una manera indirecta, a todos en este debate. Alta Gobierno lo dice, nosotros lo probamos, vamos a probarlo entonces. Pero antes de eso, voy a también, simplemente para que quede claro la diferenciación con primer gobierno en cuanto a la diferencia de mecanismos, parece que hay un gap gravísimo dentro del caso del primer gobierno, que es por qué Keiko tiene los incentivos para materializar sus planes de gobierno, porque si es cierto lo que dice el primer gobierno en sus 80 encuadres, entonces Keiko ya ha tenido la gobernabilidad, ya ha tenido el Congreso en los últimos 20 años, en los últimos 15 años probablemente, y aún así no se han materializado muchas de sus propuestas. De hecho, muchas de sus propuestas fueron o malas o terribles. Lo único que dice Alta Gobierno es, bueno, es que Keiko estaba molesta. ¿Cómo no sabemos que estaba molesta ahorita o que va a estar molesta en los próximos años? No hay pruebas sobre esto, es un gap sobre cómo es que Keiko va a en realidad ser una buena candidata, lo vamos a solucionar.
3 razones o 4 razones, creo. ¿Por qué tiene buenos incentivos de materializar sus propuestas y por qué puede hacerlo? Primero, porque como figura de poder necesita consolidarse, necesita resultados tangibles para poder mantenerse dentro del poder. Keiko necesita una legitimidad interna, no solo del país, sino de sus votantes, pero además de su propio partido y además de las personas a las cuales beneficia de manera económica, como las empresas a las cuales le ha prometido X cosa o lo que sea, y por tanto una consolidación sobre un marco político y económico estable es lo que primero va a hacer. Necesita resultados, necesita esos resultados lo antes posible y lo puede hacer porque tiene la capacidad técnica, pero además tiene la capacidad política, porque ya tiene una gran fuerza política dentro del Estado que es una política antigua, es una política de políticos bastante antiguos, como hace 10 años. No son políticos nuevos, como el 30% del centro del cual habla el primer gobierno, sino son políticos que van a hacer tangibilizar estas políticas lo antes posible. Segundo, porque está replicando el cumplimiento del padre. El padre es famoso y aún sigue siendo famoso y por eso votan por Keiko, porque ha replicado, porque ha generado resultados materiales de manera rápida, colegios, instituciones, hospitales, centros de salud. Cuando Keiko quiere legitimarse y mantenerse dentro del poder, si es lo que quiere, tiene que generar estos resultados tangibles de manera bastante rápida. Esto significa un punto de seguridad de economía, pero además puntos importantes como colegios y centros de salud que ayudan de manera directa a la población más pobre. Pero tercero, porque ahora este es el cuarto intento de Keiko para tratar de entrar dentro de la política. Cuando ahora ella es presidenta, ya no simplemente es la cara detrás del Congreso, ya no simplemente la lideresa del partido, ahora es la presidenta y por tanto cualquier cosa que haga se etiqueta a partir de Keiko y por tanto no quiere una deslegitimación constante, necesita una estabilidad de su carrera, necesita que no la bajen en el primer año o que si quiere mantener el poder tenga que generar una estabilidad constante, pero además porque dentro de la carrera política, o sea, antes de que se vote, que probablemente Keiko haya sido elegida presidenta, los tipos de esfuerzos que se hacen para tratar de generar un complace contra Sánchez son bastante grandes. Sánchez se puede moderar como hizo oposiciones, o no lo puede hacer, pero Keiko también genera un tipo de speech, un tipo de narrativa que es totalmente contrastado a Sánchez. Sánchez quiere entrar dentro del BCR por cooptar las instituciones, pues yo no lo voy a hacer, yo voy a mantener la estabilidad de independencia del BCR. Sánchez quiere sacar a las empresas, yo no lo voy a hacer, yo voy a mantener a las empresas. Sánchez no tiene una seguridad alta y rápida, porque incluso aunque Sánchez quiera, no tiene la estabilidad, no tiene el background político como lo tiene Keiko, y por tanto no va a poder generar estos cambios. ¿Esto qué hace dentro de este debate? Esto hace que Keiko tenga incentivos para generar buenas propuestas, tenga las capacidades para generar esas buenas propuestas, pero además tenga justamente el margen político para hacerlos, porque si no lo hace es literalmente el suicidio político. Eso quiere decir que incluso que coopte las instituciones, el tipo de márgenes políticos que se vaya a generar para las poblaciones vaya a ser bueno. ¿Por qué no importa tanto la institucionalidad? Vamos a hacer todo esto en comparación con Sánchez. Primero, porque Sánchez también representa, como lo que dice alta oposición, a la otra mitad de la población, a la población limeña, a la población que se ve beneficiada a la población ciudadana, a la población que se ve beneficiada por las medidas políticas y económicas que son más liberales o derechas, que ni siquiera son liberales, simplemente es la estabilidad económica. Y por tanto, este tipo de personas también son un tipo de personas que busca una desconexión institucional como sobre Sánchez, pero además Sánchez en primera instancia también busca una mantención institucional de sus propuestas, no solo captar el BCR o captar las instituciones que baja gobierno dice, bueno, se ha moderado, pero ¿qué tanto se ha moderado? Creo que eso es algo incertero, porque la propuesta política de Sánchez está bien estructurada, es un partido bastante viejo, es un partido como de hace 15 o 20 años y que tiene una propuesta de izquierda que muchas veces se traduce en la desinversión constante de los diferentes sectores políticos. El problema, ni siquiera necesitamos que esto se materialice al 100%, necesitamos que las personas y las empresas crean que eso se va a materializar. Por eso es que el dólar sube, por eso es que las empresas dejan de invertir. Una parte importante de la inversión se genera a partir de la estabilidad del BCR. Cuando el BCR está amenazado, ni siquiera captado, entonces las empresas dejan de invertir y esto es un gran golpe para la población. Porque esto es lo más importante, porque la población ya acepta la corruptibilidad,
ha votado por los últimos 4 partidos, por los partidos que han sido corruptos. Los partidos en conjunto que han sido corruptos suman un ¿qué? Un 40 o un 45%, ya aceptan la corruptibilidad. No les importa la población, lo que les importa es la seguridad, porque es algo que afecta de manera transversal a la mayoría de la población, a los pobres, a las personas dentro del Perú rural, porque la economía es lo que genera trabajo y lo que da bienestar social a las personas. Esto es lo que es transversal a absolutamente todos. La corrupción no es importante, las personas lo han demostrado en las urnas. Gracias. Yes. Ahora, cerrar llamada. Ay, a mí se me cortó un poquito, pero no sé si fue a mí y si me escuchan bien. Sí, sí, claro. Una leve dedicatoria, gracias a Belén, por venir con este torneo. El nombre es un chico que Belén se desapareció por 2 rondas y no sabía si iba a llegar a la tercera. Y era imposible que no pasábamos por Iron. Pero bueno, ay, ¿qué les puedo decir? Cosas de la vida de la gente que trabaja. Bueno, sí. A ver, entonces los puntos los voy a estar tomando por voz. Sí leo el chat, solo es más efectivo si lo hacen por voz. Entonces, nada, comienza entonces en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer en este discurso es sacar a baja de gobierno de este debate, luego voy a lidiar con respecto a mi alta y lo último voy a acercarme al cruce largo, que de todas maneras a mí me parece que Belén gana abrumadoramente. No vamos a lidiar con eso de último. Con respecto a baja de gobierno, creo que con baja de gobierno hay tres principales puntos de choque. El primero con respecto a la gobernabilidad, con respecto al gobierno y la manera en la cual ejerce su poder y como supongo la aceptación pública que tiene. Ojo a la extensión que ya trae Belén. Belén lo que te dice es, particularmente el discurso de Keiko Fujimori está basado en su padre, está basado en el legado. En Guatemala pasa algo muy similar con una candidata. El problema particular de estos partidos es que tienden a no tener como propuestas reales. El problema particular de estos partidos es que se basan únicamente en la imagen de algo que fue y ni siquiera sabemos si puede ser replicado. Porque, ojo, ninguno de los gobiernos me prueba por qué Keiko Fujimori es automáticamente su padre, tiene la misma capacidad con respecto a la implementación, pero lo que es peor, mientras más me prueben la capacidad de implementación de un gobierno de mano dura, en un gobierno que ya de por sí tiende a ser bastante corrupto, en un gobierno que ya tiende a ser bastante inestable, no entiendo por qué eso es algo deseable y le veo muchísimo menos, no entiendo por qué responde su carga de la prueba con respecto a el bienestar de la población peruana. No, la segunda respuesta con respecto a la gobernabilidad en baja de gobierno es, baja de gobierno me dicen, todo va a estar bien porque las políticas con respecto a la economía son buenas o porque Sánchez es un vendido. A ver, su Cámara Alta ya encuadra con respecto a por qué es cierto que Sánchez tiene muchos incentivos a acercarse a una izquierda moderada, precisamente porque quiere abarcar muchos de los votos. Esto ya te lo dice Belén. Esto es muy importante en toda la comparativa, porque lo que te dice es, Sánchez tiene bastantes incentivos para revisar las políticas que está haciendo y revisar la manera en la cual las ejecuta. Y en ese sentido existe una mayor capacidad entonces de control con respecto a la manera en la que se manifiesta en público. Tiene muchísimos más incentivos a hacerlo de una manera mucho más moderada y en ese sentido, una manera que no resulte brutal para las personas. Piensen entonces y compárenlo con respecto a el plan de Keiko Fujimori, que ya establecimos porque es relativamente como bajo dentro de la comparativa. Pero incluso si no, piensen por ejemplo que los planes de economía con respecto a Keiko Fujimori son fuertemente dependientes de la confianza que existe en el país. Si Keiko se pone a matar a personas a derecha y siniestras, empieza a hacer políticas particularmente fuertes, como tiende a hacerlo, como mismo gobierno encuadra que va a hacerlo precisamente por su padre con respecto a la seguridad del país, no entiendo por qué eso no genera un escándalo con respecto a la inversión. No entiendo por qué la gente percibe esto como algo bueno, sobre todo con lo que Belén ya te explica con respecto al trauma del gobierno fujimorista anterior. No entiendo por qué las personas en el mundo internacional perciben esto como algo bueno. Su caso depende de una probabilidad muy marginal de que esto se perciba como lo que sucedió en El Salvador, como que se perciba como que están limpiando el país. Y ojo, que esto sucedió a mediano y largo plazo con El Salvador. Ya había en efecto logrado resultados. Entonces, el caso está basado en una probabilidad económica relativamente baja de que en algún momento tal vez es posible que haya estabilidad económica y en ese sentido tal vez haya inversión y en ese sentido tal vez la economía florezca y o se mantenga, supongo. Yo creo que no solo no está probando la comparativa, pero es fuertemente especulativo. Entonces intenten comparar un caso fuertemente especulativo con lo que Belén ya te prueba con respecto a cómo necesariamente para que todo lo que el gobierno dice que se va a ejecutar y para que todo lo que el gobierno encuadra que va a suceder depende necesariamente de un encuadre que necesariamente es
extremadamente fuerte con respecto a las políticas, que es extremadamente mano dura, que es extremadamente fuerte con respecto a captar instituciones. Y piensen entonces en lo que Belén te explica de cómo Perú, justamente por la inestabilidad que tiene con respecto a sus presidentes, ha logrado funcionar únicamente y gracias a Dios con respecto a lo que misma alta del gobierno dice, que es con respecto a la independencia de las instituciones y la capacidad que tienen de ejercer, incluso cuando no existe el presidente, incluso cuando no existe la capacidad de sinergia particularmente fuerte en el país. Y en ese sentido piensen en si esto es preferible o sea, y piensen en la certeza que existe con respecto a eso, con la posible estabilidad que existe del otro lado. Creo que sencillamente no es asumible perder a las instituciones que ya funcionan en el status quo, que ya se mantienen, que ya mantienen al sol como una moneda particularmente fuerte con respecto a la posibilidad de algo, supongo. Eso es con respecto a baja. Con respecto a mi alta, yo creo que mi alta es un buen intento con respecto a generar un caso genérico de por qué pudiese ser malo que Keiko Fujimori en el puesto. El problema particular es que existe un gap fuerte con respecto al análisis comparativo, porque en alta revisen sus notas, puedo entender de manera muy general, supongo, por qué Keiko podría ser mala o por qué el gobierno de Keiko pudiese ser malo. El problema es que no entiendo automáticamente por qué Alex Sánchez no es simétrico. Es decir, todas las refutaciones que hace alta la posición podrían aplicar hasta a su mismo caso, porque no hay razones, no hay mecanismos para comprender por qué esto no es cierto. No hay ni un solo mecanismo de Sánchez, y de hecho, mismo segunda persona de alta posición lo reconoce. No hay análisis para entender por qué el gobierno de Sánchez es deseable. Comparen esto con lo que te explica Belén. Belén lo que te dice es, no nos importa si Sánchez es deseable, igual hay análisis para entender por qué existe un acercamiento con respecto a la izquierda moderada, porque existe un acercamiento con respecto a discursos que hablen de sus políticas y hablen con respecto a los planes de gobierno, y en ese sentido existe un mayor esfuerzo con respecto a esto, pero además hay un análisis exclusivo en baja la posición con respecto a la independencia de las instituciones y el status quo, y cómo esto es preferible con respecto a un control total de algo que ni siquiera sabemos si va a ser algo bueno para el país. Y en ese sentido, quiero que piensen en dónde está el análisis comparativo realmente. En alta de gobierno, donde no sé, en alta oposición, donde realmente no sé si es cierto que Sánchez va a lograr algo, o no sé si Sánchez va a lograr gobernar esto bien, o cómo lo va a hacer, o qué es lo que está sucediendo. Ni siquiera entiendo cómo funcionan las instituciones en Perú, si es cierto que hay tanta inestabilidad para las personas, para los presidentes. Piensen, o sea, todos los que somos extranjeros acá, creo que tenemos fuertes dudas. Creo que esto únicamente se resuelve en baja del gobierno, en baja de la oposición, cuando identificamos la manera que esas instituciones han logrado sobrevivir a pesar de esto. Eh, Último, con respecto a la alta oposición, creo que con respecto a la gravedad del conflicto. Yo creo que no se está encuadrado por qué Keiko es tan malo. Está encuadrado por qué Fujimori en algún momento fue malo. Lo que pasa es que no entiendo específicamente por qué Keiko desde alta es terrible. Es decir, en alta se me dice, tiene un padre que fue un asesino, que fue esto y lo otro y violó derechos humanos. No entiendo por qué Keiko automáticamente se traduce en esto. Una persona A no es necesariamente una persona B. No hay conexión. Esto únicamente viene en baja cuando lo que dice Belén es, no dependemos de que sea tan terrible, no dependemos de que sea una genocida, no dependemos de nada, y realmente sí creemos que es de esta forma, pero incluso si no, lo único de lo que dependemos es de que Keiko sea una persona populista, que lo es, que su discurso lo es, y de que no tenga planes concretos, y en ese sentido de que lo único que busque es acaparar el poder para intentar asemejarse a una idea de su padre, que esa es literalmente su campaña, en ese sentido y mayor grado de certeza en baja de la oposición. Creo que en esto ya me he acercado suficiente al cruce largo. Creo que Belén ya acaba con alta de gobierno cuando hace un flip particular del caso de alta, con respecto no solo a la mano dura, mientras más me encuadren en alta que hay más mano dura, gobernabilidad y lo que ellos quieran con respecto a las políticas que pasan más rápido, automáticamente se suicidan porque no me dicen por qué esas políticas son buenas, son beneficiosas o no acaban con el pueblo peruano, porque esto es percibido como justo. Todas estas cargas de la prueba sencillamente no están. Mientras no estén en alta de gobierno, sigue ganando baja la posición. Gracias por ese discurso, gracias a todos por el debate en general. Ya van a entrar los resultados pues en un rato, supongo. Voy a dejar mi número por si me quieren pedir feedback. Y pues eso, muchas gracias por el debate.